En la inmensidad del cosmos, hay silencios que pesan más que cualquier grito. Miles de millones de estrellas, billones de planetas, océanos enteros de tiempo y espacio, y sin embargo, nada. Ninguna señal clara, ningún mensaje, ningún visitante que diga, aquí estamos. ¿Es posible que estemos completamente solos? ¿O es que ellos ya saben algo que nosotros aún no hemos entendido? Hay científicos que pasan décadas escuchando el cielo con antenas gigantes, esperando un hola que nunca llega. Hay teorías que explican por qué el universo parece vacío a pesar de ser tan enorme. Y hay rumores que circulan en la oscuridad de Internet, que quizá ya han estado aquí, que quizá nos estén observando sin que lo sepamos, o que el silencio mismo sea la respuesta más aterradora de todas. Quédate, porque lo que viene ahora no es solo ciencia, es la pregunta más grande que la humanidad se ha hecho jamás. En 1950, durante una comida informal en el laboratorio de Los Álamos con algunos de los científicos más brillantes del mundo, Enrico Fermi dejó caer una pregunta que aún hoy nos quita el sueño a todos. ¿Dónde están todos? Fermi no era cualquier persona, era un genio que había ayudado a construir la bomba atómica, que entendía la física nuclear y la escala del universo mejor que casi nadie, y su razonamiento era tan simple como demoledor. El universo tiene miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia, y se estima que hay cientos de miles de millones de galaxias más en el universo observable. Muchas de esas estrellas tienen planetas, y aunque solo una fracción muy pequeña desarrollara vida, y una fracción aún menor inteligencia, y una fracción minúscula tecnología avanzada capaz de viajar o enviar señales, el número total debería ser enorme. Miles, decenas de miles, o incluso millones de civilizaciones en la Vía Láctea sola. Algunas de ellas deberían haber existido hace millones de años, mucho antes que nosotros, y habrían tenido tiempo suficiente para colonizar la galaxia entera con naves autorreplicantes, sondas o megaestructuras que cubrirían estrellas enteras. Incluso a velocidades mucho más lentas que la luz, en unos pocos millones de años podrían haber llegado a todos los rincones visibles. Sin embargo, cuando miramos al cielo con los telescopios más potentes, con antenas gigantes como las del proyecto SETI, que escuchan señales de radio desde hace décadas, o con el telescopio James Webb, que busca biofirmas en atmósferas de exoplanetas, lo que encontramos es silencio absoluto. Ninguna transmisión clara, ningún mensaje matemático obvio, ninguna nave, ninguna esfera de Dyson, ninguna firma industrial o tecnológica que delate una civilización avanzada. Ese contraste brutal entre lo que debería haber y lo que realmente vemos es lo que conocemos como la paradoja de Fermi. Si el universo es tan viejo, tan grande y tan lleno de oportunidades, ¿por qué parece completamente vacío de vida inteligente? Poco después, en 1961, Frank Drake creó una ecuación que intentaba cuantificar eso mismo, la famosa ecuación de Drake, que multiplica factores como la tasa de formación de estrellas, la fracción que tienen planetas habitables, la probabilidad de que surja vida, inteligencia, tecnología y cuánto tiempo dura una civilización comunicativa. Dependiendo de los números que pongas, salen desde unas pocas civilizaciones hasta millones solo en nuestra galaxia. Pero el silencio sigue siendo total, y cada año que pasa sin encontrar nada refuerza la paradoja. Algunos científicos creen que somos los primeros en llegar a este nivel de tecnología, que la vida inteligente es extremadamente rara y que el universo ha estado esperando miles de millones de años a que alguien como nosotros aparezca por fin. Otros piensan que casi todas las civilizaciones se autodestruyen antes de expandirse. Guerras nucleares, cambio climático descontrolado, inteligencia artificial que se revela o pandemias creadas en laboratorios, o simplemente que se aburren y se desconectan del espacio exterior. Los rumores que han circulado durante décadas en círculos científicos y foros online de que quizá ya hemos captado señales, pero fueron ignoradas, clasificadas o silenciadas por gobiernos para evitar pánico masivo.
Algunos dicen que las antenas de SETI han registrado anomalías raras que nunca se publicaron oficialmente, o que datos de satélites militares captaron transmisiones extrañas en los años 60 o 70 que se atribuyeron a ruido, pero que podrían haber sido intentos de contacto. En 2026, con proyectos como Breakthrough Listen escaneando millones de estrellas y el JWST buscando biomarcadores en atmósferas lejanas, el silencio se hace cada vez más pesado y más extraño, porque cada nuevo dato negativo no solo no resuelve la paradoja, sino que la hace más profunda. ¿Por qué no hay nadie? ¿Somos realmente los primeros o los últimos? ¿O hay una razón mucho más oscura por la que el cielo está tan callado? Esa pregunta simple de Fermi, ¿dónde están todos?, sigue sin respuesta clara después de más de 75 años. Pero cada vez que miramos al cielo vacío y silencioso, sentimos que el universo nos está contestando algo que tal vez no queremos oír del todo. La paradoja de Fermi nos deja con un silencio que duele, pero una teoría intenta explicar por qué ese silencio es tan absoluto. La idea del gran filtro, propuesta por el economista Robin Hanson en 1998. La pregunta no es solo ¿dónde están todos?, sino ¿por qué nadie ha llegado a colonizar la galaxia si el universo es tan viejo y tan grande? La respuesta podría ser que hay un filtro, un paso extremadamente difícil o mortal que casi todas las civilizaciones tienen que superar para llegar a expandirse al espacio, y que muy pocas o ninguna lo logran. Ese filtro podría estar en el pasado o en el futuro. Si está en el pasado, significa que somos extremadamente afortunados. La vida surgió en la Tierra, contra todo pronóstico, la inteligencia apareció, la tecnología avanzada llegó, y todo eso fue tan improbable que somos de los primeros o de los únicos en pasar el filtro. Pero si el filtro está en el futuro, entonces es mucho más inquietante. Significa que casi todas las civilizaciones llegan a nuestro nivel de tecnología y luego se extinguen antes de expandirse. ¿Qué podría ser ese filtro? Podría ser la bomba atómica, que casi nos destruye en la Guerra Fría, el cambio climático que estamos causando ahora mismo, pandemias creadas en laboratorios, o inteligencia artificial que se sale de control y decide que los humanos somos un problema, o simplemente que las civilizaciones avanzadas se autodestruyen por aburrimiento, o por volverse demasiado dependientes de la tecnología y perder el impulso exploratorio. Algunos piensan que el filtro es la transición de vida simple a compleja, como pasar de bacterias a organismos multicelulares, que tardó miles de millones de años en la Tierra, o el salto de inteligencia animal a civilización tecnológica. En 2026, con el avance de la IA, las armas biológicas y el cambio climático acelerado, muchos científicos y pensadores dicen en voz baja que quizá estemos acercándonos peligrosamente al filtro ahora mismo. Si lo pasamos, podríamos ser los primeros en colonizar las estrellas. Si no, seremos solo otro punto silencioso en la galaxia que Fermi ya sospechaba hace más de 75 años. Los rumores que circulan en foros científicos y comunidades online desde hace años son bastante oscuros. Algunos dicen que el silencio es porque todas las civilizaciones avanzadas se destruyen por su propia mano y que nosotros estamos a punto de hacer lo mismo. Otros especulan que el filtro es tan letal que solo una o dos civilizaciones por galaxia lo superan y que quizá ya haya una cerca, observándonos para ver si pasamos o fallamos. Hay quien bromea, o no tan serio, con que el filtro es la gran depresión existencial, cuando una especie se da cuenta de lo insignificante que es en el cosmos y pierde las ganas de expandirse. Lo que da verdadero escalofrío es pensar que el silencio del universo no sea porque no hay nadie, sino porque todos los que llegaron antes que nosotros cayeron en el mismo filtro que ahora nos toca enfrentar a nosotros. Cada avance tecnológico que celebramos, IA más potente, edición genética, armas hipersónicas, podría ser un paso más cerca de ese filtro mortal. Y si lo cruzamos, seremos los primeros en gritar al vacío, pero si no, nos uniremos al silencio eterno que Fermi ya sospechaba hace más de 75 años.
Después de preguntarnos dónde están todos y por qué parece que hay un filtro que destruya casi todas las civilizaciones, llega una teoría que suena casi como una película de ciencia ficción, pero la propuso un científico serio, John Ball, en 1973, y desde entonces no ha dejado de generar debates y escalofríos. Quizás las civilizaciones avanzadas sí existen por toda la galaxia, miles, decenas de miles o millones, pero han decidido de común acuerdo no contactarnos ni dejarse ver, porque para ellos somos como animales en un zoológico cósmico. Nos observan desde lejos, con tecnología tan superior que ni siquiera detectan sus ondas, sus satélites invisibles o sus señales codificadas, y han establecido una regla universal de no interferencia total, una especie de directiva principal galáctica para no alterar nuestro desarrollo natural ni contaminar nuestra evolución. Podrían estar estudiándonos como biólogos estudian una especie en peligro de extinción, registrando cada paso que damos, cada guerra que libramos, cada invento que creamos, esperando pacientemente a que alcancemos un nivel de madurez suficiente. Quizás cuando resolvamos el cambio climático, evitemos la autodestrucción nuclear o desarrollemos viajes interestelares sin destruirnos antes, para decidir si nos dejan salir del zoológico y unirnos a la galaxia de civilizaciones avanzadas, o si nos dejan encerrados para siempre porque somos demasiado peligrosos o inmaduros. Otra versión más oscura dice que no es solo observación pasiva, nos esconden activamente, bloquean nuestras señales de radio y televisión para que no las detecten otras civilizaciones hostiles, o nos mantienen en una reserva cósmica protegida para que no salgamos y causemos problemas en la galaxia. En 2026, con los informes oficiales del Pentágono y AARO sobre UAP, fenómenos aéreos no identificados, que muestran objetos que maniobran de formas imposibles para nuestra tecnología, muchos especulan que esas visitas frecuentes no son exploraciones nuevas, sino parte del zoológico, sondas automatizadas que nos vigilan 24/7, que entran y salen de océanos profundos o bases subterráneas sin que nos demos cuenta, o que incluso han estado en contacto directo con gobiernos desde hace décadas, pero nos mantienen en la oscuridad para no alterar nuestra sociedad primitiva. Los rumores que circulan en foros como Reddit, canales de YouTube de ufólogos y grupos privados de Telegram desde los años 70 hasta 2026 son cada vez más intensos y detallados. Algunos dicen que hay bases mixtas humano-alienígenas bajo la Antártida, especialmente en la zona de la anomalía de Wilkes Land, en el fondo del Océano Pacífico o en la cara oculta de la Luna, donde colaboran en proyectos secretos de tecnología avanzada a cambio de silencio. Otros afirman que whistleblowers como Bob Lazar en los 80 y 90 o David Grush en 2023-2025 solo contaron una parte y que hay programas negros que recuperan naves y cuerpos no humanos desde Roswell en 1947 hasta crashes más recientes clasificados y que los extraterrestres ya viven entre nosotros disfrazados como humanos, en gobiernos, empresas tecnológicas o incluso como celebridades. Hay teorías virales de que los hombres de negro no son agentes del gobierno, sino guardianes alienígenas que borran pruebas y amedrentan testigos para mantener el zoológico intacto. Algunos dicen que el silencio de SETI no es porque no haya señales, sino porque las civilizaciones avanzadas han acordado apagar cualquier transmisión detectable para no alertar a especies primitivas como nosotros, o que usan comunicaciones cuánticas o neutrinos que nuestras antenas no captan. En 2026, circulan rumores de que el JWST ha detectado anomalías orbitales alrededor de exoplanetas que podrían ser megaestructuras camufladas, o que satélites militares han grabado objetos que desaparecen y reaparecen como si usaran portales o tecnología de ocultación perfecta. Lo que da verdadero escalofrío es pensar que quizás ya nos han clasificado como especie en observación permanente. Cada paso que damos en el espacio, lanzar sondas a Marte, enviar telescopios al espacio profundo, desarrollar IA, está siendo anotado y evaluado por alguien que nos ve como niños jugando con fuego en su propio patio. Y si algún día pasamos el gran filtro y nos volvemos peligrosos para ellos, ¿qué pasaría? ¿Nos dejarían salir del zoológico y unirnos a la galaxia? ¿O simplemente cerrarían las puertas, apagarían las luces y nos dejarían en nuestra jaula para siempre? La hipótesis del zoológico explica el silencio de Fermi de forma elegante y aterradora. No estamos solos, simplemente no nos dejan saber que no lo estamos, y quizás nunca nos dejen saberlo. En la hipótesis del zoológico,
Nos imaginamos que las civilizaciones avanzadas nos observan desde lejos como si fuéramos animales en una reserva protegida. Pero hay otra explicación mucho más oscura y fría que ha ganado muchísima fuerza en los últimos años. La hipótesis del bosque oscuro, que viene de la novela de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos, de Liu Cixin, publicada en 2008 y popularizada mundialmente con la serie de Netflix en 2024, aunque la idea ya existía antes en debates científicos. La premisa es aterradora y lógica al mismo tiempo. El universo es como un bosque oscuro lleno de cazadores. Cada civilización es un cazador armado que se mueve en silencio absoluto porque sabe que cualquier ruido, cualquier señal, cualquier transmisión, cualquier megaestructura visible puede atraer a otro cazador que lo eliminará antes de que pueda defenderse. No hay confianza posible. No sabes si la otra civilización es pacífica o agresiva. No sabes si es más avanzada que tú y no sabes si ya te ha detectado. La mejor estrategia para sobrevivir es permanecer en silencio total, oculto en la oscuridad, y si detectas a otra civilización, destruirla inmediatamente antes de que ella te destruya a ti. Eso explicaría el silencio absoluto que vemos en la paradoja de Fermi. No es que no haya nadie, es que todos los que existen han aprendido la lección a la fuerza y se esconden lo mejor que pueden. No envían señales, no construyen esferas de Dyson visibles, no colonizan abiertamente, no dejan rastros. Simplemente sobreviven. Y si alguna civilización primitiva como la nuestra empieza a gritar al vacío con señales de radio, satélites o sondas que se expanden por la galaxia, podría estar firmando su propia sentencia de muerte. Un cazador lejano la detecta, calcula que podría ser una amenaza futura y la elimina sin dudar, sin odio, sin maldad, solo por precaución. En 2026, esta idea ha pasado de ser una novela a un debate serio entre astrobiólogos, físicos y expertos en SETI. Algunos dicen que explica perfectamente por qué no vemos colonización galáctica ni señales, y que el silencio no es casualidad ni rareza, sino la norma de supervivencia en un universo hostil. Hay rumores que circulan fuerte en foros como Reddit, canales de YouTube y grupos privados desde 2024-2026. Algunos especulan que ya hemos sido detectados y que las anomalías en datos de telescopios o UAP reportados por el Pentágono son advertencias sutiles de civilizaciones que nos han visto y nos están diciendo «callaos o sois los siguientes». Otros dicen que el gran filtro no es tecnológico o biológico, sino este mismo bosque oscuro, que casi todas las civilizaciones llegan a nuestro nivel, empiezan a transmitir y son eliminadas en cuestión de décadas o siglos por alguien más avanzado y paranoico. Hay teorías virales de que el silencio es tan perfecto porque ya hubo una guerra cósmica antigua que dejó solo a los más silenciosos y cautelosos, y que nosotros somos los siguientes en la lista porque hemos estado enviando señales de radio desde hace más de 100 años y sondas como Voyager que llevan mensajes humanos al espacio. Algunos incluso rumorean que agencias como la NASA o SETI han captado ecos o señales hostiles que nunca se publicaron, o que el aumento de UAP en los últimos años es una respuesta directa a nuestras transmisiones. No visitas amistosas, sino scouts que evalúan si somos una amenaza que hay que neutralizar antes de que crezcamos demasiado. Lo que da verdadero terror es pensar que el silencio que tanto nos desconcierta podría ser la prueba de que el universo está lleno de vida, pero de vida que ha aprendido a la fuerza que hablar es morir. Cada señal que hemos enviado desde la Tierra podría ser como gritar en un bosque oscuro lleno de depredadores invisibles. Y si alguien ya nos oyó, quizás ya estemos marcados. Quizás el gran filtro no sea algo que nos pase a nosotros solos, quizás sea el bosque mismo, y todos los que hacen ruido terminan desapareciendo sin dejar rastro. Así que cuando miramos al cielo y no vemos nada, no es porque estemos solos, es porque los que sí están ahí han aprendido a callar. Y tal vez nosotros deberíamos aprenderlo también antes de que sea demasiado tarde. Hay una teoría que pone los pelos de punta y que mucha gente comenta en voz baja, en chats privados o en foros anónimos porque suena demasiado loca para decirla en público o en familia.
Y si los extraterrestres no están a millones de años luz, esperando una señal o escondidos en algún bosque oscuro del cosmos, sino que ya están aquí mismo, viviendo con nosotros desde cientos, miles o incluso millones de años. No hablamos de visitas ocasionales con naves que aterrizan de noche y se van antes del amanecer, sino de seres que se instalaron en la Tierra o en nuestro sistema solar hace muchísimo tiempo y que ahora forman parte del paisaje cotidiano, disfrazados, camuflados o viviendo en lugares que nunca miraríamos dos veces sin sospechar. Algunos dicen que podrían ser especies que evolucionaron en la Tierra mucho antes que los humanos, quizás cuando el planeta era joven, con océanos cálidos y atmósfera diferente, y que se retiraron a las profundidades de los océanos, donde el 95% del fondo marino sigue sin explorar, a cuevas subterráneas gigantes que conectan continentes enteros o a bases ocultas bajo la Antártida, especialmente en la zona de la anomalía de Wilkes Land, donde hay una estructura circular enorme detectada por satélites, el Ártico, el desierto de Atacama o montañas remotas como el Himalaya o los Andes. Otros creen que son humanoides o seres que adoptan forma humana perfecta gracias a tecnología avanzada de cambio de forma, clonación o hologramas biológicos, y que viven entre nosotros como personas normales, en ciudades grandes, en puestos de poder en gobiernos, bancos centrales, empresas tecnológicas gigantes, laboratorios secretos o incluso como influencers, celebridades o líderes religiosos que influyen en la cultura, la economía y la opinión pública sin que nadie sospeche. Los rumores que circulan desde los años 40-50, con casos como Roswell en 1947, donde supuestamente se recuperaron cuerpos no humanos, naves y materiales que cambiaron nuestra tecnología, hasta 2026 son cada vez más detallados y persistentes, y muchos vienen de supuestos whistleblowers, exmilitares o personas que dicen haber trabajado en proyectos negros. Hay quienes afirman que gobiernos como el de Estados Unidos y quizás Rusia, China o Reino Unido firmaron acuerdos secretos con extraterrestres después de crashes o contactos directos en los años 50-60, permitiéndoles bases subterráneas masivas como Dulce en Nuevo México, donde se habla de laboratorios híbridos humano-extraterrestres en niveles subterráneos, el Área 51, S4 en Nevada, Pine Gap en Australia, la base de Yamantau en Rusia o incluso instalaciones bajo el Vaticano o en la Antártida. Algunos whistleblowers como Bob Lazar en los 80-90 o David Grush en audiencias del Congreso en 2023-2025 han dicho que hay programas negros clasificados por encima del nivel presidencial, que recuperan naves y cuerpos no humanos de forma rutinaria, y que algunos de esos seres están vivos, colaboran o son estudiados en instalaciones secretas. En foros de Reddit, Aliens, Telegram y canales de YouTube desde 2024-2026 circulan historias virales de que hay híbridos humano-extraterrestres viviendo entre nosotros, hijos de experimentos genéticos que se integran en la sociedad, que algunos líderes mundiales o CEOs de Big Tech podrían no ser 100% humanos, rumores sobre figuras públicas que no envejecen o que saben demasiado, o que los hombres de negro no son agentes del gobierno, sino guardianes alienígenas que borran pruebas, amenazan testigos y mantienen el secreto para que no se rompa la ilusión de que estamos solos. Hay teorías virales de que los extraterrestres ya controlan o influyen en la economía global a través de bancos centrales o criptomonedas, la política, manipulando elecciones o líderes clave, la tecnología, liberando avances poco a poco para no asustarnos, y hasta la cultura pop, películas de aliens como forma de desensibilizarnos. Algunos dicen que viven en bases submarinas en el Triángulo de las Bermudas, el Océano Pacífico o el Mar de Weddell, y que los avistamientos masivos de ovnis que entran y salen del agua, reportados por la Marina de Estados Unidos en 2025-2026, son entradas y salidas rutinarias de sus instalaciones. Hay rumores más locos que hablan de que son entidades interdimensionales que cambian de forma a voluntad o que usan suates biológicos o implantes
suficientes para parecer humanos perfectos, y por eso nunca encontramos pruebas físicas claras, porque cuando mueren o dejan evidencia, se autodestruyen, son recogidos rápidamente o simplemente desaparecen en otra dimensión. Algunos especulan que el silencio de la paradoja de Fermi se explica precisamente así. No necesitan enviar señales ni naves grandes porque ya llegaron hace mucho, se instalaron aquí y prefieren mantenerse ocultos para no interferir o para no ser descubiertos antes de que ellos decidan actuar. En 2026, con los informes del Pentágono sobre UAP que muestran objetos que desafían la física conocida y testimonios de pilotos militares que hablan de encuentros no humanos, la idea ha ganado más fuerza. Quizás no sean visitantes recientes, sino residentes antiguos que siempre han estado aquí, observando nuestra evolución como si fuéramos un experimento a largo plazo o un proyecto de cultivo. Lo que da verdadero terror es pensar que quizás ya estamos rodeados. Otro de los fenómenos que afirman la idea de que no estamos solos es la aparición del 3I Atlas. En julio de 2025, un sistema de telescopios que vigila el cielo día y noche en busca de asteroides que podrían chocar con la Tierra, ubicado en un lugar remoto de Chile, captó un puntito de luz muy débil que al principio parecía un cometa normal cualquiera. Los astrónomos hicieron los cálculos de su camino y se quedaron helados. Este objeto no giraba alrededor del Sol como todos los cometas y asteroides que conocemos de nuestro propio sistema solar. Venía de muy lejos, de otra estrella completamente distinta, y después de pasar cerca del Sol se iba a ir para siempre sin volver jamás. Lo llamaron 3I Atlas, que significa el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro vecindario. Los dos anteriores fueron uno en 2017 que tenía una forma alargada y rara como un cigarro y otro en 2019 que sí parecía un cometa normal con cola bonita. Este tercero entró a una velocidad altísima, alrededor de 60 kilómetros por segundo respecto al Sol, mucho más rápido que cualquier cosa que nazca aquí en nuestro sistema. Su camino lo traía desde la dirección de la constelación de Sagitario, posiblemente expulsado de una estrella joven o un sistema planetario lejano hace millones o billones de años por la gravedad de planetas gigantes o explosiones estelares. Pasó por su punto más cercano al Sol en octubre de 2025 a unos 210 millones de kilómetros y luego se acercó a la Tierra en diciembre de 2025 a unos 270 millones de kilómetros, sin peligro alguno para nosotros porque pasó bastante lejos. Después pasó cerca de Marte y Júpiter antes de seguir su viaje hacia el vacío entre estrellas. Telescopios grandes como el Hubble, el James Webb, el TESS, el Subaru y muchos observatorios en la Tierra lo estudiaron desde julio de 2025 hasta febrero de 2026, cuando ya se estaba volviendo demasiado tenue para la mayoría de instrumentos. Mostró una cola de polvo y gas típica de un cometa, pero con detalles que no encajaban del todo. La cola no era simétrica, tenía chorros que salían hacia el Sol en lugar de alejarse, brotes de actividad repentinos que parecían encenderse y apagarse como si alguien los controlara, una abundancia rara de agua y monóxido de carbono, aceleración no gravitacional que algunos dicen que parece correcciones de curso de una nave, llegada fine-tuned cerca de Marte y Venus como si quisiera observar planetas habitables, tamaño enorme con un núcleo de alrededor de 1 kilómetro y masa millones de veces más que el primer visitante interestelar y comportamiento general que no encaja en modelos de cometas naturales. Loeb y otros han sugerido abiertamente que podría ser una sonda alienígena, una nave madriza disfrazada de cometa o tecnología extraterrestre enviada a observar nuestro sistema solar o dejar algo aquí. En Reddit, Twitter y grupos de Telegram hay historias virales de que el James Webb captó imágenes con estructuras internas o patrones geométricos que no parecen naturales, pero que esas fotos fueron editadas, borradas o clasificadas por agencias espaciales para evitar pánico global. Otros rumores dicen que su paso coincidió con un aumento repentino de objetos voladores inhabilitados reportados por militares y pilotos en 2025-2026, como si fuera un heraldo o un scout preparando terreno para algo mayor.
Hay teorías que soltó nanomáquinas o sondas microscópicas durante su paso cerca de la Tierra o Marte, explicando supuestas anomalías en órbitas de satélites, avistamientos extraños o incluso cambios en el clima que algunos atribuyen a interferencia externa. Algunos hablan de que es una semilla interestelar enviada para plantar vida, terraformar planetas o vigilar mundos habitables como la Tierra. Conspiraciones más extremas dicen que su trayectoria alineada con el plano de los planetas no es casualidad, que fue dirigido intencionalmente hacia nosotros, o que su composición química extraña con exceso de ciertos elementos es prueba de fabricación artificial por una civilización lejana. En comunidades online hay quien vincula su paso con la vieja señal WOW de 1977, diciendo que quizás sea la misma civilización enviando algo físico después de la señal de radio fallida, o que los brotes de actividad son respuestas a nuestras propias señales de radio que hemos enviado desde hace 100 años. Otros rumores dicen que gobiernos ya saben que no es un cometa normal y que por eso los datos completos del James Webb tardaron tanto en salir o fueron limitados a científicos selectos, o que hay imágenes clasificadas que muestran formas o estructuras que no son naturales pero que fueron editadas. Algunos incluso dicen que su paso cerca de la Tierra en diciembre de 2025 coincidió con un pico repentino de avistamientos de luces extrañas en el cielo que no fueron explicados oficialmente. Lo que da verdadero escalofrío es que cada objeto interestelar que pasa por aquí nos recuerda que no estamos aislados. Cosas viajan entre estrellas todo el tiempo, y aunque este parece un cometa raro y antiguo, su mera existencia significa que otros sistemas estelares existen y expulsan material, y algún día podría llegar algo que no sea hielo y polvo, sino algo diseñado, vivo o inteligente. Mientras se aleja ahora mismo hacia el vacío interestelar a toda velocidad, dejando atrás nuestro Sol y nuestro planeta, nos deja con la misma inquietante pregunta que Fermi se hizo hace décadas. Si hay tantos objetos viajando entre estrellas, ¿por qué seguimos sin ver señales claras de inteligencia? ¿O es que ya pasó uno que no reconocimos como tal, o que aún está aquí, observando en silencio desde algún lugar cercano, esperando su momento? Y así llegamos al final de este viaje por el silencio más grande del universo, o quizás solo al comienzo de uno mucho mayor. Hemos hablado de una pregunta que lleva décadas sin respuesta clara. ¿Dónde están todos? Hemos visto filtros que podrían destruirnos antes de que salgamos de nuestro rincón, zoológicos donde tal vez nos observen como animales curiosos, bosques oscuros donde el que grita primero muere, visitantes que cruzan estrellas y generan rumores de naves disfrazadas, y la posibilidad inquietante de que no estén tan lejos, sino aquí mismo, entre nosotros, esperando. El cielo sigue callado, las señales no llegan, los telescopios no encuentran nada definitivo, y sin embargo, cada nuevo dato, cada rumor, cada testimonio nos acerca un paso más a la verdad, o a la duda más profunda. Tal vez estamos solos de verdad, un accidente único en un universo frío y vacío. Tal vez el silencio es la norma porque la vida inteligente es tan frágil que casi nunca sobrevive. O tal vez no estamos solos, y el silencio es la prueba de que alguien ya decidió que no queremos saberlo todavía. Lo único seguro es que el universo no ha terminado de hablar. Y nosotros seguimos escuchando, mirando hacia arriba cada noche, preguntándonos si alguien nos está mirando de vuelta. Si este video te ha hecho sentir ese vértigo cósmico, si te ha dejado con más preguntas que respuestas, dale like para que más gente lo vea. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque esto no acaba aquí. Y en los comentarios dime lo que piensas de verdad. ¿Crees que estamos solos o que ya están aquí? ¿Qué te inquieta más, el silencio o lo que podría estar escondido detrás de él?